Hola, 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 Natura, artistas, ilustradoras, ilustradores, naturalistas en general. ¿Cómo están ustedes? Hoy vengo con una propuesta muy diferente. Vamos a estar con una poeta. Soy Patricia Cuscuela, nací en San Pedro, es mi lugar querido. Está a orillas de un río, siempre estaba el río en mis escritos, así que por eso empecé a darme cuenta qué importancia tenía el río, que en el caso de San Pedro es el río Paraná. Vine a la ciudad de La Plata en el año 71 a estudiar Ciencias Económicas por influencia del profesor de cuarto y quinto año del colegio secundario. Si no, seguramente hubiera estudiado letras o hubiera estudiado periodismo. Me conseguí un compañero maravilloso, con el que ya hace 51 años que estamos juntos. Con él tuvimos 3 hijos, ahora tenemos 5 nietos. Desde los 9 años soy poeta, pero por supuesto que muy intermitente. Últimamente, cuando ya casi dejé mi profesión de contadora, me dediqué a escribir, sí, más asiduamente y a considerarme poeta. También en una época escribí cuentos, pero la poesía es lo mío. Y estoy contenta y feliz. Voy pudiendo hacer casi todo lo que tenía ganas de hacer y eso es mucho en la vida. ¿Y qué hace una poeta en este canal, me dirás vos? Hace un tiempo que empecé a ver a los bichitos chiquitos, a los insectos, algunos no son insectos, son artrópodos. A mirarlos de otra manera, no con el miedo que les tuve siempre, desde la niñez. Y ellos siempre estuvieron como muy cerca. Si hay 3 personas y hay una mariposa nocturna y tiene que caerse sobre una de las personas, se cae sobre mí. Pienso que a lo mejor fue inconscientemente para perderles un poco el miedo que empecé a fotografiarlos, a mirarlos más de cerca, no a estudiar desde una forma erudita sobre los insectos, sino fue un poco como conocerlos. Un día, por estas cosas de conocer más de cerca los bichitos que me dan miedo, encontré detrás de un cuadro una araña. En otra época tal vez le hubiera tirado insecticida, pero no, la encerré en una cajita transparente de acrílico, por supuesto que le entraba aire como para que no muriera, y empecé a observarla y a fotografiarla diariamente para ver su comportamiento. Después me di cuenta que iba a morir de hambre, entonces puse una cucaracha muerta, entendí que cucarachas muertas no le gustaba comer a la araña. Después le puse una cucaracha viva pero que estaba patas arriba, pero viva. Mi sorpresa fue que al día siguiente la encontré sobre sus patas, con las antenas bien paradas, en defensa propia, porque se dio cuenta que estaba en peligro. Y seguí sacándole fotografías y seguí guardando ese archivo, todavía sin imaginar que iba a escribir. Lejos de mi casa, un día, como a 400 kilómetros de mi casa, una mañana, tuve la necesidad de escribir sobre eso y empecé a escribir en el primer papel que encontré. Escribí un poema sobre la araña y después le sumé poemas sobre otros animalitos como abeja, libélula, chinches verdes, que siempre me asombraron, pero sobre todo uno les escapa por su hedor. Ok, Patricia escribió sobre artrópodos, pero hay un montón de artistas que escriben o pintan sobre insectos y otros bichos. Me dirás, ¿qué tiene de especial el poemario que escribió Patricia? Mira, si bien Patricia no tiene una mirada biológica, científica, ella dialogó con esa mirada. Estudió, leyó, se informó un montón y hasta hizo su propio experimento casero de observación para luego volcar todo ese conocimiento en un registro poético. Siempre tuve interés en estudiar y aprender, pero siempre relacionado con mi profesión. Pero
ahora tengo como que una avidez de conocer todo, de saber sobre todo. Me he quedado hasta las 3, 4 de la mañana leyendo porque una cosa lleva a la otra y es tanto lo que no sé. Mucha lectura que no pude aprovechar por falta de conocimientos, porque a uno le faltan herramientas para poder comprender, pero fui extractando todo lo que pude. Recibí algunas ayudas, algunos libros que me prestó mi hija, que es bióloga, que estaba muy feliz que me interesara yo por eso, y que se emocionó mucho cuando le di a leer mi libro. Lo que sí me corrigió fue la forma en que puse los nombres. Bueno, me dijo que los nombres científicos se escriben de otra manera. Eso solo me corrigió y a mí eso me llenó de muchísima alegría. Cuando algún día pueda publicar ese libro, la voy a tomar como asesora. Que yo veía langostas verdes y por otro lado veía lo que en el campo se llama tucura, que son las marroncitas moteaditas de cuerpo más corto y que son las que se comen las cosechas, ¿no? No están bien vistas por la gente en el campo. Suelen aparecer una o dos y después viene lo que llaman las mangas de langostas que se comen y arrasan todo. Pero lo que leí es que entre las verdes, que parecen más amigables y que son además muy bonitas, y lo que llaman tucura, no hay dos especies distintas, sino que hay una transformación. Y esto leí un experimento hecho en un laboratorio, no tengo anotado nada ahora para contarte, pero un laboratorio en Alemania que pusieron una langosta verde y empezaron a darle golpecitos en las patas, simulando que había más ejemplares, o sea que empezaban como a molestarse, como que estuviera todo el ambiente cubierto de langostas. Y fueron viendo la transformación del acortamiento del cuerpo y del cambio de color y se fueron transformando en lo que se conoce como tucura, que son las que arrasan las cosechas. Yo no sé si eso tiene fundamento, pero sinceramente me sorprendió mucho. Y sí, algo de eso hay. En realidad hay un montón de especies de langostas o tucuras. Ortópteros, Irene. Ok, ortópteros. Los ortópteros tienen una gran plasticidad fenotípica. ¿Qué lo qué? Plasticidad fenotípica. Es la capacidad que tenemos los organismos vivos de modificar nuestras características físicas o fisiológicas en relación con las condiciones ambientales. Y uno de los factores ambientales que más afecta las características de los ortópteros es el aumento de densidad poblacional. Si quieres saber más sobre plasticidad fenotípica, te dejo acá una tarjetita con un video donde profundizo, y acá abajo te voy a dejar en la descripción material de lectura de la plasticidad fenotípica de los ortópteros para que puedas profundizar si querés. Ya te podrías ir suscribiendo al canal, ¿no? Estaba lejos de casa, en un lugar donde estaba viendo a ver si lo tenía acá, pero no, donde tenía una lapicera y no encontraba, tampoco podía estar revolviendo demasiado, pero no encontraba papel. Entonces lo único que había sobre la mesa era una bolsa de papel de las compras y empecé a escribir ahí. Cuando uno tiene pulsión de escritura tiene que aprovechar, o se graba o lo escribe, porque dentro de media hora ya no está más esa idea. Así que escribí sin parar, un poco la historia de la araña, porque la primera idea fue, viajé por 3 o 4 días y me olvidé de la araña. Por supuesto que la araña estaba en otra cosa y ni siquiera me registraba seguramente, pero bueno, la recordé y entonces empecé a escribir. Creo que eso, la lejanía y el saber que no podía sacarle fotografías en esos días hizo que empezara a escribir, y también escribí sobre su relación con la cucaracha, que terminó muriendo, haciendo que la araña pudiera licuar y comer los juguitos. Y escribí toda la primera parte de lo que fue después el poemario.
Y bueno, y terminé con el tema del espacio, a indagar un poco. Hay una constelación que se llama de la araña roja, que es una constelación, como todas supongo, muy tormentosa y donde hay un punto blanco central que se supone que es donde empieza la muerte de las estrellas que conforman la constelación. Me resultó muy interesante, sobre todo la forma de la constelación, que tiene forma de araña, y todo lo relativo a imaginar que en su centro, en ese punto blanco fugaz que tal vez estuviera por involucionar, pudiera tener alguna relación con el alma. Y fui sumando hasta que llegué a imaginar la relación que podía haber entre estos diminutos animalitos, el ser humano y el espacio, todo, y la relación que puede tener todo eso con el alma, que es un gran misterio, que no sabemos aún si existe, si no existe. Quiero creer que existe, y terminé inventándome un paraíso. Para cerrar, terminé inventando un paraíso a mi gusto. Y ese paraíso, primero, no hay que estar muerto para ir al paraíso. Segundo, es un poco eso, vivir las experiencias que nos hacen, por lo menos que nos ponen bien. Ya hablar de felicidad es como mucho, ¿no? Pero vivir experiencias, situaciones, tratar de encontrarnos como yo encontré en la poesía y en el grupo con el que estoy trabajando, con el que me siento de maravillas, ir encontrando situaciones, momentos, lugares donde uno se va sintiendo lo más cercano posible a ese estado de ánimo hermoso y en paz con uno mismo que puede llegar a llamarse la felicidad. Toda esa suma de situaciones conforman lo que yo llamo paraíso. Que no hace falta un Dios para que haya ese paraíso, es para todos y que solamente hay que saber encontrarlo. Hay que buscarlo y saber encontrarlo. Si te está gustando el video de Gustea, comenta acá abajo. En casi todos los casos son bichitos que han tenido relación conmigo durante la niñez. Tuve 12 años, mis primeros 12 años que viví en el campo y ahí, me relacioné con animales de varios tipos. Yo les tenía miedo, pero quería que siguieran viviendo. Y las luciérnagas me daban muchísima, pero así como muchísima ternura. En mi casa había una galería con los techos muy altos, pero donde no faltaban telarañas. Y en las noches de verano eran asiduos visitantes los bichitos de luz, como les llamábamos. Entonces los bichitos de luz quedaban enganchados en las telarañas y ahí venían mis gritos desesperados para que mi madre, con una escoba, con un mango alargado por una caña, bajara las luciérnagas, las salvara de la araña. Lo que pasaba era que ya no podía salvarlas del todo. Yo les limpiaba las alitas y tal vez con ese roce que hacía las terminaba de matar. A las luciérnagas no les tenía miedo. Al contrario, las amaba particularmente. ¿Qué estás esperando para mandarle este video a tus amigues, biólogos, poetas, naturartistas, naturalistas? ¿Qué estás esperando? Sí, ya sé, querés que me calle y te deje con Patricia. Escribilo acá abajo. Cállate, Irene. Quiero la poesía. Tipo, acento en la I. No te olvides de los acentos. Hagamos un trato. Vos apretás el botoncito que está acá abajo que dice suscribite y yo me voy y te dejo con Patricia. Para que puedas escuchar toda la poesía de un tirón, te la dejo en un video solita aparte. Y después hay chapa.